Continuando con el desarrollo de la clase referido al arte del periodo paleolítico, vamos a continuar entonces con lo que se refiere a la pintura. Y sobre eso decirles que, como ya les mencionaba, pues la paleta de colores era bastante limitada, no tenían muchos colores con los cuales realizar las pinturas. En este caso, pues las pinturas tenían que ver con los elementos que ellos retrataban. Por ejemplo, si eran vacas, cabras, caballos. En muchos casos solamente se hacía el dibujo lineal, ya sea agravado o con algún tipo de tizón o una madera, perdón, o un trozo de piedra como manera de tiza. Em, y con ello solamente representaban la forma. Pero en otros casos, que son muy naturalistas, sí se hacía la representación completa de la figura. Entonces vamos a comenzar por ahí. Y pueden ver acá los materiales. Hay que entender acá que una cosa es el color, el material, el color con el que se trabaja, y el otro es el aglutinante. El aglutinante es aquello con lo que se mezcla para poder lograr la pintura. Ya hay una textura adecuada para poder pintar. Entonces, el colorante normalmente son pigmentos minerales, óxidos minerales, y por ejemplo manganeso, menciona acá el ocre para el rojo amarillo, y otros materiales orgánicos, carbón, por ejemplo, para hacer negro. Y el aglutinante, resina o grasa de esos animales. En algunos casos se ha encontrado sangre también que utilizaban de los animales para mezclar y hacer pues, el material que ellos necesitaban. También hacer realces a través de raspar la piedra o la superficie de las paredes. Luego, ¿cómo lo hacían? Pues con los dedos directamente. Esto de aerosol bucal hay una técnica que se llama estarcido, que consiste pues en tomar pintura y soplarla fuertemente para que salga rápido y genere la sensación de estarcido, que es lo que dice ahí como un aerosol. También los lápices, esto es como se han encontrado dibujos hechos con ramas quemadas, como con carbón, como que se dibujan con carbón sobre una superficie. Y bolas de colorante mineral aglutinadas con resina. Esto es lo que les mencionaba, el óxido mineral, la pintura en polvo que encontraban o una piedra que ellos molían hasta generar el polvo, lo mezclaban luego con resina, que sería en este caso el aglutinante, y con eso pues ya tenían material para pintar. Los pinceles rudimentarios y de manera de escobillas y estropajos, esto es como una madera, por ejemplo, bastante flexible cuando está verde, la trituraban, la aplastaban hasta generar pues un material flexible que es con el que aplicaban la pintura. Y se aprovechaban bultos y hendiduras en algunos casos para generar la sensación de volumen. Aquí tenemos un ejemplo. Eso es en la Cueva de la Pileta, en Málaga, esto es España. Pueden ver ahí las marcas realizada sobre la superficie, en la que solo se muestra pues em, el contorno del animal. Y unas marcas rojas sobre ella, probablemente imitando como las heridas. Hay que recordar que la motivación de este tipo de pinturas es la ritual. No pintaban porque se viera bien en la cueva, no, pintaban porque estaban haciendo un ritual a través del cual ese animal que querían cazar eh, de manera mágica, diríamos, lo atrapaban con con la pintura. De esa manera ellos solo tenían que salir luego y prácticamente solo agarrar, porque el animal ya les había sido dado a través del acto de tomarlo en en la superficie. Hay un ejemplo que pone Arnold Hauser en el documento que les expliqué que leyeran, en el que, pues, un relato de uno de los viajantes, antropólogos, historiadores, en el norte de América, posterior a la colonia, decía que uno de los aborígenes, pues, reclamaba que uno de las personas que estaban ahí había dibujado a
a los bisontes, de los búfalos, los había dibujado en una libreta y él decía que como lo dibujó en la libreta se los había llevado, que desde entonces ellos no habían visto más bisontes en esa zona. Entonces, ahí vemos la idea esa de que si los dibujaban era como si se apropiaran ya de ellos. Entonces, esa es la idea con estas representaciones. Otra cosa que ya les he mencionado es que no hay representaciones de escenas. Esto no lo podemos entender como una sola escena, sino como un conjunto. Y las imágenes están yuxtapuestas, o sea, está colocada una encima de otra en diferentes momentos, en contextos diferentes. Cuando nosotros lo observamos, vemos toda la escena, pareciera que toda se pintó al mismo tiempo, que hay una estampida de animales corriendo ahí, pero probablemente se pintó en diferentes épocas. Por lo tanto, pues no nos relatan una estampida, sino que solo nos muestran los animales. Vemos diferentes tamaños, por ejemplo, caballos, vean los diferentes tamaños de caballo. Se sabe que sí, habían caballos pequeños, el antepasado del caballo actual era mucho más pequeño, pero pues ven las diferencias de tamaños acá. Esto está pintado sobre la pared. Si está sobre una pared, decimos entonces que es arte parietal. Tenemos un búfalo. Acá podemos ver la búsqueda de retratarlo de la manera más naturalista que se pueda. Vean las diferencias de color, del pelaje, y la posición aún del animal. Es bastante real. Si hemos visto pues fotografías o videos documentales en los que aparecen búfalos, básicamente proporcionalmente y en color, pues el animal se ve así. Em, las personas que realizaban esto tenían una capacidad de observación bastante grande y captaban detalles, retrataban la forma con mucho detalle. Eso es muy importante em, que lo notemos, pues. Aquí tenemos una vista de la cueva. La imagen que les mostraba hace una o dos diapositivas es esta de acá, en la que les decía, miren, no es que se pintó todo al mismo tiempo, sino que son diferentes momentos. Entonces, vean el tamaño proporcional de la persona y vean el tamaño de las imágenes. Son imágenes grandes. Y eso está en el fondo de las cuevas. Las cuevas tienen un sentido para todas estas culturas, em, como como entrar en la madre tierra. Tal vez madre tierra no es el término todavía que se ocupaba, pero el símbolo es el mismo, el significado es el mismo, es la dadora de vida. Entrar a una cueva era para ellos como si estaban entrando en una madre. Acordémonos que eh, a través del canal vaginal, cuando los niños nacen, ellos observaban cómo salían. Y acuérdense también que en ese momento sale agua. Por eso es que el agua, las cuevas, son símbolos de vida para la simbología que nace ya desde esta época. Y tenemos muchos de estos lugares se pueden visitar en ciertas condiciones, en ciertos momentos del año, no están abiertos al 100%, porque pues los gases que nosotros exhalamos mientras estamos respirando pueden dañar la superficie y eso puede deteriorar el color. Recordemos que esos lugares han estado encerrados durante miles de años. Entonces, cuidan mucho estos lugares. Algunas cuevas, por ejemplo, que las cierran, están cerradas y solo en cierto momento del año se puede accesar a ellas. Esto es en Lascaux, es en Francia. Tenemos un ejemplo más. Vean ahí la calidad del trazo, la posición de los animales. Eso es lo que les decía sobre el naturalismo. Vean en ese caso, esta cabeza de caballo. Vean la forma de la nariz y vean que tiene abierta las fauces. Tenían un grado de observación muy, muy alto y por eso podían retratar los animales de esa forma. Sobre la yuxtaposición que les mencionaba, vean acá hay un rinoceronte lanudo y está prácticamente atrás. No podríamos decir, no, es que la escena estaba más lejos y los caballos estaban más cerca. No, se hacen en diferentes momentos. Vean los tamaños de los caballos también. No son del mismo tamaño y están yuxtapuestos, o sea, uno encima del otro. Significa que no se hicieron al mismo tiempo.
Esos elementos son bien interesantes. Es a los que les mencionaba que aparecen también en el periodo paleolítico y se les llama ideomórficos. Em, no es tan seguro acertar a qué es esto que observamos, pero pues pueden ser una cantidad grande de posibilidades. Pueden ser hormigas saliendo de un hormiguero, pueden ser abejas saliendo también de un panal, puede ser una migración la que están marcando. No hay manera de saber exactamente qué sale, pero parece cualquiera de las opciones que les he mencionado. Bien, hasta ahí entonces llegamos con lo que se denomina el periodo eh, paleolítico, que sería el más antiguo de todos. La- las comunidades entran a un estadio intermedio de desarrollo, no de manera como sincronizada, o sea, no entran todos al mismo tiempo, sino que depende de las regiones, algunos más al norte, pues entran primero, otros más al sur, un poco después o viceversa. Depende del cambio climático y depende también del desarrollo propiamente de la mente de muchos de estos, digamos, los líderes que movían a los grupos de un lugar a otro. Entonces, hasta acá llegamos con el periodo paleolítico. Acuérdense que en el periodo paleolítico, para resumirlo, las comunidades son nómadas, eso significa que no tienen un solo lugar donde vivir, se mueven eh, haciendo migración a lo largo de todo el año. Eso permite pues que estén en diferentes lugares y que pues vayan adquiriendo mucho conocimiento acerca de rutas de migración y muchos abrigos rocosos, muchas cuevas. Luego vamos a estar en una etapa a la que se le denomina periodo mesolítico. Otra característica previa al mesolítico es que estos son cazadores, los paleolíticos son cazadores y recolectores. Esa es otra característica. Y se considera pues que tienen un nivel de lenguaje un poco limitado si lo comparamos con lo siguiente. Entonces, hasta ahí vamos con el periodo mesolítico. Primero, etimológicamente, mesolítico proviene del griego mesos, que significa medio o en medio, y litos, que significa piedra. Entonces, sería como decir la piedra de en medio, y va cual piedra de en medio. Lo que